Informe especial. Existe un trato desigual por parte del Estado en la lucha contra la delincuencia. Cuentan todas las comunas con las mismas herramientas para enfrentar los delitos más violentos. Hay municipios en Chile que tienen 3 o 4 veces más recursos que otros que pueden tener una condición delictual similar. Aparentemente en Chile la desigualdad no solo se expresa en términos económicos. La seguridad pública también es una muestra de la inequidad que afecta al país. Hablar de seguridad en Chile es hoy hablar de desigualdad. ¿Dónde están los mejores policías y en qué comunas hay mayor presencia de carabineros? Para muchos en Chile se ha consolidado un modelo donde las comunas con mayor cantidad de delitos graves tienen menor dotación de recursos y también de carabineros. El gran logro que debiéramos ponernos como objetivo para este año es que esto se transparente y en definitiva se establezcan criterios justos y equitativos para distribuir a lo largo del país la dotación policial. En exclusiva, hablamos con el padre de una de las víctimas de la masacre de Puente Alto. Bueno, yo hablo por mí. Las autoridades de este país no han aparecido en ningún momento. Es población, es barrio, hay tráfico, hay delincuencia, igual que en el largo y ancho de todo nuestro país. Tú vas al norte, vas al sur, vas a Las Condes, vas a La Pintana, hay una Carol Ursúa. Donde tú vayas, hay lo mismo que acá. Muchos delitos, muchos ajustes de cuentas, muchas muertes, muchos abusos. Ellos abusan de su autoridad con las armas, porque así intimidan a la gente, con las armas. Las estadísticas muestran un aumento sostenido en los delitos más violentos, pero ¿qué tan clasistas son las políticas de seguridad pública? ¿Importa lo mismo un delito cometido en el sector oriente que otro perpetrado en la periferia de Santiago? Aquí comienza Informe Especial. La noche del jueves 8 de agosto difícilmente la olvidarán quienes viven en la población Carol Ursúa. Mucho menos quienes se encontraban en este local de tragamonedas ubicado en el pasaje Profesor Alcaíno en la comuna de Puente Alto. Eran cerca de las 20 horas y antes de que ocurriera lo que hoy todos lamentan, don Richard se sentó en el living de su casa, ubicado a tan solo una cuadra del local. Yo sabía que él estaba ahí, no tenía tampoco ninguna preocupación porque en ese lugar a veces estos muchachos que se van tirando balazos de un lado a otro, siempre era como habitual que ellos tuvieran su rencilla y comenzaban de una esquina a la otra a disparar a la otra esquina y de la otra esquina a devolver los balazos. Entonces, y ellos siempre estuvieron dentro del negocio. Entonces, más de alguna oportunidad le digo yo a mi hijo, no, hoy tenés que tener cuidado, no te vayas a atravesar por el medio. No, papá, no te preocupes, si aquí nosotros nos metimos dentro del negocio y ahí en el negocio no pasa nada. Entonces, cuando yo estoy en mi casa, justamente estaba esperando a mi hijo para tomar once. Había puesto una taza porque yo vivo solo con él. Había puesto una taza, yo tenía la mía y esperando que él volviera. De repente yo siento los disparos fuertes, ¿no? Una ráfaga de bala y de balazo y obviamente yo corro a la esquina y yo veo que hay unos jóvenes que salen arrancando, van corriendo, van disparando y van arrancando.
Pero yo no me preocupé porque realmente eso es habitual en la población. Era una noche tranquila, pero se transformó en un infierno. Después de escuchar los balazos, don Richard salió de la casa. Empiezo a sentir que la gente empieza toda a gritar para allá, a gritar para acá, y de repente veo que vienen los amigos de mi hijo y me dicen, don Richard, su hijo está tirado ahí en el... Y yo entonces corro hacia el negocio y yo veo que ahí está la destrucción más grande, el dolor, la angustia, los llantos de toda la gente que estaba en ese lugar. Y yo lo único que hago es tomar a mi hijo, lo saco de ese lugar, lo tiré de las manos porque como yo tengo una hemiplegia, tengo solamente una mano derecha, la mano izquierda no la uso. Entonces yo tomo a mi hijo, lo saco. Y nadie me quería ayudarme. Todos me miraban lo que yo estaba haciendo, pero nadie me quería ayudar. Pero a donde me veía la gente con mi esfuerzo de sacar a mi hijo de ese lugar, al final ellos tomaron la decisión y me ayudaron. Yo lo tomé de las manos, otro de otra mano, con los pies, lo subimos arriba del auto y partimos a la posta. Pero como le digo, mi deseo era que mi hijo estuviera bien, pero lo único que hice fue llegar a la posta de Sotero del Río y que ahí me dijeran, don Richard, su hijo está muerto. Ese fue el dolor más grande para mí. Terrible dolor porque mi hijo nunca había estado metido en cosas raras. Y nadie me quería ayudarme. Todos me miraban lo que yo estaba haciendo, pero nadie me quería ayudar. Pero a donde me veía la gente con mi esfuerzo de sacar a mi hijo de ese lugar, al final ellos tomaron la decisión y me ayudaron. Yo lo tomé de las manos, otro de otra mano, con los pies, lo subimos arriba del auto y partimos a la posta. Pero como le digo, mi deseo era que mi hijo estuviera bien. Pero lo único que hice fue llegar a la posta de Sotero del Río y que ahí me dijeran, don Richard, su hijo está muerto. Ese fue el dolor más grande para mí. Terrible dolor porque mi hijo nunca había estado metido en cosas raras. Cerca de 70 tiros percutados contra todo lo que se moviera al interior de ese local donde habían varias personas. Entre ellos estaba Milton, el hijo de este hombre. Efectivamente, si bien en la comuna de Puente Alto, donde cierto trabajo, se dan homicidios, se dan ajustes de cuentas en bandas rivales, es totalmente fuera de lo común, ¿cierto? La forma de comisión primero del homicidio, la cantidad de vainillas encontradas en el lugar nos demuestran la forma de comisión y cómo actuaron, ¿cierto? El actuar sobre seguro, con alevosía. En ese sentido, ¿cierto? En el corto plazo no se ve ninguna causa de esta magnitud. Y fue terrible para mí ese día. Ese día creo que no voy a olvidar ese día tan terrible, tan doloroso, en ver a los jóvenes que estaban en ese lugar muertos, porque yo conocía al Jimmy, porque somos vecinos, conocía a ese joven Luis, el Borghi, yo los conozco desde chiquitito, los he visto crecer, los vi ir teniendo el crecimiento en la población. Y verlo en esas condiciones fue para mí terrible, muy terrible, y tener que sacar a mi hijo de en medio de ese lugar fue muy terrible.
Por esas cosas del destino, Francisco también se encontraba a esa hora justo ahí. Estaba de paso en el pasaje en el momento menos indicado. Con el brazo aún herido nos cuenta sobre aquella dramática situación. En ese momento, en ese minuto, siento el primer rafagazo, que por los estudios de investigación y de carabineros fueron 15. Me doy cuenta y admito que está pasando algo en el barrio. Entonces lo primero es resguardar mi vida, apurar el tranco, caminar un poco más rápido, tratar de salir del sector. Cuando estoy bajando hacia la avenida Nonatocó, siento el segundo rafagazo, que son las 40 balas. Y ahí ya dije, algo está pasando. Y me apuro aún más el paso. Y en el tercer rafagazo, cuando sale el último rafagazo de los 15, llegando al pasaje, siento en la entrada de proyectil en el hombro. En ese momento un calor, una angustia, porque como tomó el pulmón, me empezó a costar respirar al tiro. Al pasar los segundos y una vez ya estando en el piso, no te podría decir si fueron 5 minutos, 3 minutos, 10 segundos, 20 segundos, los que estuve ahí tirado en el piso. Quiso el azar que una de las balas que lo impactó no diera ningún órgano vital. Este es el testimonio de una de las personas que sobrevivió a un hecho pocas veces visto en las crónicas policiales del país. En ese momento pasan miles de cosas por tu mente. Empiezas a recordar todos tus hechos pasados, todos tus sueños, tus anhelos, todo lo que perdiste, todo lo que anhelaste, todos los minutos que no supiste aprovechar de tu vida, todos los errores que cometiste, todo el daño, el sufrimiento que le hiciste a tu familia, a tus hijos, a tus personas más cercanas. Empiezas a pensar cuántos momentos perdiste con ellos, Navidades, Pascua, por estar en la calle drogándote, delinquiendo, viviendo una vida que para mí en este momento ahora no es para nadie, ¿cachai? ¿No? Hasta que llega una persona, una niña del sector que está estudiando TEMS, que me dio las primeras reanimaciones. Fue así como se escapó de engrosar la lista de fallecidos en la que muchos llaman la masacre de Puente Alto. Este es el Castillo, para muchos tierra de nadie, un sector formado por 13 poblaciones. Estamos en uno de los rincones más segregados del Gran Santiago. La calle Inés de Suárez es una de las más peligrosas de Chile. Ingresamos a estos barrios con poca iluminación y angostos pasajes, un lugar donde existe una frontera, un muro casi imaginario que los separa de la capital que aparece en las postales. El Castillo es uno de los rincones más peligrosos y segregados del país. Alto nivel de hacinamiento, balaceras y narcotráfico son parte del drama que día a día viven los vecinos. Acá denuncian derechamente ausencia del Estado. Hasta hace poco en el Castillo existía tan solo un carabinero por cada 1000 habitantes. Sin embargo, advierten que ahora las cosas han mejorado en seguridad. Pero el 40% de la población sigue hacinada y el 37% no tiene empleo. Es por eso que el perímetro fue reforzado con más policías. Ahora suman 278. Una patrulla transita por las estrechas calles de este sector de La Pintana. El sitio más conflictivo es donde estamos a punto de ingresar. De los 15 homicidios que registra la comuna en lo que va del año, 11 se han cometido acá, la mayoría ajustes de cuentas. Pero las cifras y los rostros de estos muertos no aparecen en la prensa, tampoco se han hecho presentes las más altas autoridades de gobierno. Acá denuncian desigualdad, discriminación en la lucha contra narcos y criminales. Las balaceras son constantes, no se puede ir a un consultorio tranquila, no se puede ir a un colegio tranquila, los niños no van tranquilos, las mamás tampoco salen a trabajar tranquilos, los furgones no pueden entrar tranquilos, ya que las balaceras se presentan a cualquier hora del día. Y en la noche
se escuchan nada más, pero siempre los impactos llegan a una casa si no es a la otra, porque lamentablemente no miran para ningún lado, ni miran las vidas humanas, ya no les importa nada. Hastiada de las balaceras, nuestra entrevistada se fue hace 3 semanas de este lugar. Nos recibe en su nueva casa y pide ocultar su identidad por temor a represalias. Angélica vivió en el castillo desde los años 80 y nos cuenta que ha visto la evolución del narcotráfico en las calles y recovecos de las poblaciones que conforman uno de los sitios con mayores tasas delictuales del país. Hay muchas muertes, ya no les importa a la gente, no les importa a los vecinos, no les importa pasar a llevar a nadie. Así que son muchas las balaceras en ese momento, no, es complicado. Estas imágenes corresponden a miembros de una organización criminal que opera en el sector del Pantano. ¿Hay algunas bandas que sean reconocibles del...? Sí, la principal y la que ha hecho mucho daño últimamente son la banda de los Cucos. Ellos son muchos y tienen muy intimidada a la gente. O sea, todo ese sector, la mayoría están intimidados. Lamentablemente la gente está entregando sus casas, porque no le puedo decir venderlas, porque hay quien quiere comprar. Varios miembros de este clan han sido detenidos por sus vínculos con el narcotráfico. El año 2013 la cúpula fue desarticulada, sin embargo continúan operando. Por redes sociales amenazan con vengarse de sus enemigos. El complejo asunto policial en la comuna ha llegado a tal extremo que la alcaldesa de La Pintana continúa con protección policial. Nosotros creemos que la falta de presencia del Estado es producto de los niveles violentos que se viven en esta comuna. No es normal que seamos parte del 46% de los homicidios que hay en la región metropolitana correspondan a la comuna de La Pintana. Y eso de verdad que no es una cifra que nos haga sentirnos orgullosos, sino que tienen que estar focalizados los recursos para estas comunas. Tienen que haber más carabineros, tienen que haber más vehículos, tiene que haber más inteligencia policial para atacar a estas bandas que nos están haciendo estigmatizar mucho más a la comuna de La Pintana. Ni la máxima autoridad comunal, con escolta incluida, se ha salvado de los hostigamientos y persecuciones. Antes no existía el tema de los soldados, de los perros, de los caballos, porque les tienen distintos nombres según el tipo de traficante que esté o que utiliza a los jóvenes. Hay muchos jóvenes que por necesidad de droga o por necesidad, hay muchos muchachos jóvenes que por necesidad de una zapatilla o de alimentar a su familia, que su familia también está en el vicio, ellos los costean todos con tal de que den la vida por ellos mismos. Tenemos hacinamientos donde se construyó mal, donde hay pasajes chicos, donde no hay iluminación, son los problemas más complejos que tenemos de delincuencia. En esos lugares hoy día hay 11 homicidios en lo que va corrido del año. Sin embargo, para nosotros no es normal que la gente se esté matando. Pero estos antisociales que mostramos acá en La Pintana parecen enrostrar la disparidad con que se combate la delincuencia en nuestro país. Sabido es que la estructura económica de nuestra capital aglomera en el sector oriente de Santiago las comunas con mayores recursos y concentra en la periferia a las que menos tienen. La primera conclusión es que no hay un solo Santiago. Uno habla en Santiago en abstracto, hay 5 Santiago. Hay un Santiago de país desarrollado, que igual a Holanda, que igual a Berlín, que son 5 comunas. Hay un Santiago más histórico, más central y viejo, antiguo, que son también otras 5 comunas más. Y luego tiene un Santiago de clase media, que es muy pujante, y donde está Maipú, está La Florida, está Quilicura. Y luego hay un Santiago muy segregado, que son comunas que están bajo la media en todos los indicadores que tú tomes, que son más violentas, etc. Y después tener un Santiago casi rural. Entonces esa es la complejidad y la diversidad que tiene la ciudad. En
En Chile la seguridad pública la otorga el Estado a través de carabineros, pero los municipios también aportan en la medida de sus posibilidades. La principal fuente de financiamiento que tienen los alcaldes es el Fondo Común Municipal. Desde acá se destinan recursos a diversas áreas, entre ellas la seguridad. Pero ¿qué ocurre cuando los recursos que recibe una comuna y otra son tan desiguales? Los municipios también pueden postular a distintos proyectos, ya sea a través de los gobiernos regionales o bien en la inversión que nosotros hacemos desde la Subsecretaría de Prevención del Delito. Y es en ese contexto en que todos los fondos que nosotros estamos destinando de la Subsecretaría de Prevención del Delito están destinados a las comunas que más lo requieren, comunas que tienen presupuestos municipales mucho más inferiores que otras y por lo tanto lo que nosotros estamos buscando es poder llevar todo lo que uno ve en el sector oriente a las comunas que no pueden acceder a ello. La Subsecretaría de Prevención del Delito dispone de 28.000 millones de pesos para destinar a fondos concursables, pero agregan que también hay otras fuentes de financiamiento como el gobierno regional y la Subdere. Comparamos la información de los recursos que maneja cada municipio del Gran Santiago. Cruzamos los datos con la cantidad de delitos violentos que registra cada comuna. Los resultados son reveladores. Las que más recursos tienen son Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea y Providencia, donde anunciaron un presupuesto municipal en seguridad que en total supera los 25.000 millones de pesos para este año 2019. Esta plata proviene del Fondo Común Municipal. Muy por el contrario, en las 4 comunas que exhiben mayor aumento en la tasa de delitos violentos, es decir, Pudahuel, Lo Prado, Renca y Quinta Normal, la inversión en seguridad no supera los 2.100 millones de pesos. Solo en este ítem reciben 12 veces menos recursos que las 4 comunas más acomodadas del país. Si nos vamos a las comunas que más se redujeron este tipo de delitos, nos encontramos con que Vitacura aparece en el segundo lugar, con una merma del 23% seguido de La Reina. Ahora bien, donde más aumentó la tasa es precisamente en los municipios que manejan menores recursos. En Lo Prado y Pudahuel, la situación empeoró. A ver, efectivamente cuando uno mira los recursos con que dispone cada uno de los municipios para hacer frente a la delincuencia, hay una desigualdad. O sea, hay municipios en Chile que tienen 3 o 4 veces más recursos que otros que pueden tener una condición delictual similar. Entonces, por supuesto que en cantidad de recursos para hacerle frente a la delincuencia no podemos negar que existe una desigualdad en el país y en materias que debería ser todo lo contrario. Probablemente las comunas que tienen más problemas, más factores de riesgo concentrados que harían que sus habitantes, niños, pudieran iniciar carreras delictuales, deberían tener más recursos para poder hacer frente a esa situación. Pero además la información que fuimos recolectando arroja otras conclusiones. En las comunas con mayores recursos se cometen menos delitos violentos. En Vitacura esa cifra durante el año 2018 llegó a 663, mientras que en Pudahuel casi se quintuplicó, llegando a 3.153 casos. Entonces, tú tienes una desigualdad en los hogares, tienes una desigualdad en los recursos que el Estado, a través de Carabineros, está colocando en esas comunas, y la desigualdad en los recursos municipales, que es abismante, las diferencias de posibilidades económicas que tiene una comuna versus otra. Jorge Araya fue jefe de Seguridad Pública durante 15 años en el Ministerio del Interior. Con toda su experiencia plantea derechamente que en Chile existe discriminación en la forma en cómo se distribuye la seguridad pública. Se aprobó con recursos de Providencia 6.000 millones de pesos para los programas de seguridad que ellos tienen, guardias, vigilantes, carros, 6.000 millones el año pasado, y produjo una polémica. En comunas populares, en comunas típicas de Santiago, La Granja, La Pintana, tú tienes 50 millones, con suerte, 100 millones, cuando mucho, digamos. Día después, la población Carol Ursúa aún permanecía en shock. 5 personas muertas en el tiroteo. La policía busca intensamente al autor de los disparos, a quien ya fue identificado como Carlos Vargas Durán, de 26 años, y su acompañante Rodrigo Castro Salas, también de 26. Las autoridades de este país no han aparecido en ningún momento, ni siquiera hasta ahora. Vemos de repente
que asaltan a esta niña que asaltaron y le quitaron el auto, todo el mundo hablaba de ella, se hacían programas en la televisión, pero resulta que esta situación ya pasó. ¿Quién se acuerda de la masacre? ¿Quién se acuerda de que ahí murieron 4 jóvenes que no tenían absolutamente nada que ver? ¿Quién se acuerda que ahí hubo una masacre? Porque en el fondo una masacre. Aquí nadie llegó, excepto el alcalde don Germán, que llegó a ese lugar cuando estábamos nosotros velando a mi hijo, y él fue a darme el pésame y a compartir conmigo y ver la manera de poder ayudarnos. Al principio no hubo mucha prensa, tampoco presencia de las más altas autoridades de gobierno. La situación adquirió mayor notoriedad por un hecho que posteriormente sería muy criticado. La Subsecretaría de Prevención del Delito convocaba a una pauta de prensa junto al alcalde de Las Condes. Todo esto a raíz de un lanzazo ocurrido en Avenida Kennedy 5 días después de la balacera. Se está abordando un poco de forma clasista esto, ¿ya? Aquí, si esto hubiera pasado en otro sector de la capital, hoy día tendríamos una reunión de múltiples autoridades. Detrás de él, otros ediles siguieron y reafirmaron el discurso. ¿Por qué no se hizo lo mismo con los acribillados de la población Carol Ursúa? Cuando murieron 5 personas en Puente Alto, asesinadas en un salón de juego, la presencia del Estado fue casi nula, fue más que nada simbólica, y enviaron a coordinadores de proyectos bajo divisiones de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Pero el alcalde de Las Condes hace viral un video donde carterean y cogotean a una persona en una autopista, y en menos de 24 horas se hace presente las máximas autoridades del gobierno, se anuncia un plan de inversión y un nuevo plan para atacar el problema de las autopistas. Creo que ese es el mejor ejemplo que grafica que el problema radica principalmente en una decisión política. El aumento de los delitos en las comunas más vulnerables de Chile durante el 2018 tienen un solo responsable, y es el Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Y la baja en los delitos violentos en comunas como Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea y Providencia durante el 2018 tienen el mismo responsable, que es el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. El gobierno del presidente Piñera tiene como prioridad la seguridad. Todos los fondos que nosotros tenemos en la Subsecretaría de Prevención del Delito están destinados a las comunas que más lo necesitan. Nosotros hemos dispuesto 0 fondos al sector oriente. Y además de eso, el trabajo permanente que uno realiza en la comunidad y en las distintas comunas de nuestro país es mucho más importante que un punto de prensa. Nosotros, el día que ocurrieron estos hechos, la gobernación estuvo hasta las 3 de la mañana en el lugar. Al día siguiente llegó el programa de apoyo a víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Además de eso, hemos estado trabajando la seguridad del lugar, que no ha parado, de manera permanente, con carabineros, con drones. Creo que lo que sucedió en Puente Alto tiene que ser, en definitiva, una oportunidad para que el gobierno, con liderazgo, ponga la agenda nuevamente de la seguridad pública en la mesa, y también interpelemos a cada una de las instituciones que están en el combate a la delincuencia, a los tribunales, al Poder Legislativo, a las policías, al gobierno, a los municipios. De acuerdo a la postura que sostienen varios alcaldes en Chile, se ha consolidado un modelo donde las comunas con menor cantidad de delitos tienen mayores y mejores dotaciones de policías. Definitivamente sí, si vamos a la perspectiva de los recursos, ¿cierto? Los carabineros, hay más carabineros en las comunas más ricas por habitante, más vehículos policiales en las comunas más ricas por habitante, y eso es lo que nosotros podemos ver desde los datos.
Y hay efectivos policiales que nos han dicho, o ex efectivos policiales, personas en retiro, que nos han dicho definitivamente que en algunos casos era un castigo venirse a trabajar a Renca, a Cerro Navia, a Pudahuel, Loprado, las comunas del sector poniente de Santiago, mientras era un premio irse a las comunas del sector oriente. ¿Dónde están los mejores cuerpos policiales del Gran Santiago? ¿En qué rincón de la ciudad hay más policías? ¿Es justa y equitativa la distribución de los efectivos? Hay una gran ahí, lamentablemente, bolsón, caja negra respecto de cuál es la distribución de carabineros. Ha sido una discusión mediática muy llevada a los medios de comunicación y lamentablemente Carabineros no transparenta exactamente cuántos efectivos tiene en cada lugar, pero podemos tener una aproximación a eso. Santiago hay comisarías que son muchísimo más riesgosas que otras. Para distribuir a la población, la policía utiliza una fórmula llamada V, Unidad de Vigilancia Equivalente, una cifra que considera oferta y demanda de delitos, pero esta manera de asignar los recursos también ha sido criticada. Hoy día se ha realizado un nuevo manual para determinar cuántos carabineros deben llegar a cada una de las comunas, y ese manual está alineado con una visión estratégica. Es decir, hoy día se está elaborando un plan de estrategia policial en el caso de Carabineros y de Policía de Investigaciones a 8 años. Y este plan permite establecer metas concretas y en base a esas metas se determina cuál es la cantidad de carabineros que deben estar en cada una de las comunas. El delito no se distribuye igual en todas las comunas. Hay comunas que concentran una cantidad de delitos que es muy distinto con respecto a otras. Y también la tipología de delitos es distinto. Y hay delitos que tienen que atacarse con copamiento policial, que se llama, que es con muchos policías haciendo patrullaje, pero hay otros tipos de delitos que más bien por ahí no van a tener ningún resultado, sino son a través de inteligencia policial, para desarticular bandas, por ejemplo, que están operando. Según un informe de la propia institución, estas son las dos comunas con menos policías por habitantes. En Cerro Navia hay un carabinero por cada 1.230 personas. En Loprado ocurre algo similar, un policía para cada 1.072 vecinos. Por el contrario, las comunas con mayores ingresos además tienen mayor dotación policial. Vitacura tiene un carabinero por cada 520 habitantes. Las Condes dispone de un policía por cada 570, más del doble de lo que hay en Cerro Navia y Loprado. En teoría, las comunas con mayores problemas. No es posible que nuestros mejores carabineros reciban como premio irse a la comuna de Vitacura, Las Condes o Lo Barnechea. Necesitamos que nuestros mejores carabineros estén en las comunas donde hay mayor demanda. Las policías deben estar donde generan mayor retorno social, no mayor retorno político ni mayor retorno económico. No es posible que nuestros mejores carabineros reciban como premio irse a la comuna de Vitacura, Las Condes o Lo Barnechea. Necesitamos que nuestros mejores carabineros estén en las comunas donde hay mayor demanda. Las policías deben estar donde generan mayor retorno social, no mayor retorno político ni mayor retorno económico. Yo creo que es fundamental en ese sentido transparentar las cifras, porque gobierno tras gobierno hay una práctica instalada casi que de hablar de que la seguridad nacional impide que se pueda transparentar la cantidad de policías o carabineros que hay por sector. En estricto rigor, creo que lo más importante y el gran logro que debiéramos ponernos como objetivo para este año es que esto se transparente y en definitiva se establezcan criterios justos y equitativos para distribuir a lo largo del país la dotación policial. En tu comunicado, Carabineros señaló que desarrolla un trabajo multidisciplinario para aplicar una metodología eficiente en la distribución del personal policial. Puente Alto es una de las comunas que registra mayores tasas de homicidios. Solo durante el año 2018 ocurrieron acá 21 asesinatos, muchos de ellos por balaceras, aunque claro, ninguno como lo ocurrido en este local de la población Carol Ursúa.
Fue acá donde ocurrió la matanza. Los vecinos no quieren hablar por temor ante eventuales represalias. La población Carol Ursúa y el sector El Castillo cargan con un peso y comparten el estigma de la segregación. Las balas, el consumo de drogas y la cultura narco se han tomado poblaciones y pasajes. Quienes viven aquí denuncian falta de oportunidades. Francisco siempre ha sido de Puente Alto, una comuna donde hay un carabinero por cada 916 habitantes. Conoció la cárcel, pero ahora busca dar un giro a su vida. Sabe perfectamente cómo es la vida en una población. Denuncia falta de oportunidades en una comuna que solo el año pasado registró 6.869 delitos violentos, 10 veces más que Vitacura, que apuntó 663. No hay programas de reinserción social. No hay programas de preadolescente, de adolescente, no hay talleres, no hay posibilidades, no hay áreas de deporte. Si un chico sale de un colegio a las 3 de la tarde y su mamá trabaja, sale a las 6, llega su mamá a las 8 de la noche, el chico sale a las 3, tiene 5 horas, compadre. 5 horas. ¿En qué ese menor va a andar en la calle? Va a conocer cosas malas. Pero sin embargo, si tiene un colegio, que tiene un taller recreativo, de deporte, de ciencia, de educación, talleres de baile, taller de canto, hay miles de cosas. Oye, no se vaya, vamos a hacer talleres que es hasta las 6, hasta las 7. ¿Tú crees que el niño a lo mejor no se va a quedar? No va a conocer otro mundo, no va a saber otras cosas. ¿Cuántos de gente de mi barrio conoce un teatro? Conoce un cine, ha ido a un museo. Muy poca, como les decía, lo único que tenemos nosotros en ese lugar es una multicancha. Y la multicancha, hay pocas actividades culturales, pocas. Yo no entiendo por qué eso. Si usted se pone a darse cuenta, de esa población hay 1.200 casas. Y si usted multiplica esas 1.200 casas por 5 personas en cada familia, hay un número tremendamente grande de personas en ese lugar. Entonces, pero nadie se preocupa de tener actividades sociales. Y si la hacen, no sé, yo no tengo conocimiento. Quienes viven en el sector del Castillo también denuncian abandono y desigualdad. Dicen estar presos entre la delincuencia y la drogadicción. ¿Ausencia del Estado crees tú que hay? De un principio hubo ausencia del Estado. Del año 82, cuando llegaron todas las poblaciones al sector sur, de un principio hubo ausencia del Estado. Hay muchos ajustes de cuenta, veíamos que hay una estadística bien llamativa. Demasiados ajustes de cuenta, hay también, no fuera nada que fuera ajustes de cuenta entre ellos. El tema es que a ellos no les importa quién pase por al lado de ellos, a quién le llegue un balazo en el pie, a quién le llegue un balazo dentro de su casa. No les importa que los niños de los restos de las familias queden traumados, porque de eso nadie se preocupa. Los que son vecinos de ese lugar no nacen con proyecto de vida. Ellos no pidieron estar ahí. Fueron erradicados de otras comunas y hoy día viven ahí. Sin embargo, la gente que vive en ese lugar nace para sobrevivir, sin proyecto de vida, sin una planificación para construir y luchar por sus sueños. Uno de los delitos que más impacto causa es el robo con violencia e intimidación. Y es justamente la zona poniente donde más proliferó. Durante el año pasado, las 4 comunas de esa zona, Renca, Cerro Navia, Lo Prado y Pudahuel, registraron un aumento promedio del 39%. Sin embargo, al otro lado de la misma ciudad, Vitacura, Las Condes, Providencia y Lo Barnechea anotaron una baja del 24% en la tasa de robos con violencia. Ocurre que mientras las comunas más vulnerables aumentan sus niveles delictuales con violencia, las comunas más pudientes los bajan. Lo que significa que los delitos
prácticamente no bajan, sino que simplemente se están barriendo hacia ciertos sectores de la sociedad. Esto no solamente ocurre porque existe mayor control policial, no nos olvidemos que hasta el día de hoy Carabineros de Chile tiene pendiente una reforma que asegure que los mejores policías y los mejores recursos tienen que estar donde se necesitan más, no necesariamente en las comunas más pudientes. Como una respuesta al abandono del que denuncian ser objeto, los ediles de Renca, Cerro Navia, Lo Prado y Pudahuel formaron una asociación de municipios por la seguridad. Para el Estado de Chile, los ciudadanos de nuestro país valen distinto dependiendo de dónde viven. Y eso que se expresa en casi todos los indicadores que uno pueda buscar. Desarrollo urbano, estándar de las construcciones del Estado en distintos sectores, áreas verdes por habitante, acceso a un transporte público de calidad, lamentablemente también se refleja en seguridad y podemos decir con toda propiedad que el Estado no gasta los mismos recursos por habitante dependiendo de dónde uno vive. La alcaldesa de La Pintana también ha criticado la disparidad en la entrega de recursos. Existe ausencia del Estado, abandono del Estado y eso provoca también inseguridad y también mirar hacia el lado, mirar a los narcotraficantes como una carrera profesional, que no lo es. Las políticas de seguridad en nuestro país debieran ser políticas públicas de largo plazo y eso necesita un financiamiento de largo plazo y no depender del azar o de tener los contactos suficientes para financiar algún fondo concursable y que sea visto como el gran beneficio para alguna comuna pobre de nuestro país. Aquí lo que se necesita es que el IVA, que hoy día se lo lleva al Fisco Central, que los municipios lo puedan reinvertir en seguridad, que se haga un fondo común municipal 2 con ese IVA, que las empresas privadas con fines de lucro sí pueden retener y sí pueden reinvertir, pero los municipios no. Eso es una brecha de injusticia brutal que hay que revertir. Desde lo alto se aprecia la población Carol Ursúa, un punto del sector sur de Santiago donde los ecos de la balacera aún están presentes. Yo, por segunda vez que pierdo un hijo. El primero, hace más de 20 años atrás, también tuvo un accidente y murió mi hijo, el mayor. Y fue como repetir un poco lo vivido en aquel tiempo. Revivir el dolor, revivir la angustia, revivir ese momento tan difícil de ver a mi hijo enteramente lleno de balas. Él tenía 14 tiros en su cuerpo y él no tenía nada que ver ahí. Él simplemente fue a jugar. Él no iba con ningún deseo ni intención, solamente ir a entretenerse un rato. El historial criminal del delincuente sindicado como presunto autor de la masacre es abundante. Desde el 8 de enero pesaba contra él una orden de aprehensión por el delito de homicidio en la Villa El Refugio, también de Puente Alto, a la que se sumó otro requerimiento judicial debido a su eventual responsabilidad en otro asesinato. Desde el punto de vista investigativo, lo complejo es, en primer lugar, que estos sujetos, ¿cierto? Ambos tienen antecedentes penales, se mantienen en un núcleo delictual que favorece muchas veces, no sé si la impunidad, pero sí, por ejemplo, les favorecen darse a la fuga. Hay muchos testigos que tienen miedo, que saben dónde están o que pueden saber antecedentes, que no colaboran porque en definitiva son personas peligrosas. También tienen el conocimiento suficiente, ¿cierto?, de cómo evadir y tienen grupos de apoyo para poder evadir la acción de la justicia cuando son buscados, como es este momento. Cuénteme una cosa, su hijo era trabajador, lo acompañaba usted a la feria, hacía Sí, granizado. Ese era el trabajo de él. Siempre estuvo a mi lado, siempre estuvimos juntos. Los vecinos pueden corroborar de que él era una persona que siempre trabajaba conmigo. Siempre me acompañaba a la feria porque yo soy comerciante
Y él siempre estuvo ahí al lado mío, ayudándome de una manera, de otra. ¿Ustedes vivían juntos los dos solos? Sí, vivíamos. Porque hoy día yo ya estoy solo en esa casa. Y el recuerdo me hace un poco no acercarme a ese lugar. El recuerdo de mi hijo, el recuerdo de que ya no lo voy a verlo más, el recuerdo de que ya ahora voy a tener que partir solo a trabajar a mi negocio. Cuando él era la persona que estaba apoyándome, me descargaba los fierros, a veces me los cargaba. Entonces voy a tener que yo volver a hacer toda esa actividad solo, sin él. Los silbidos alertan a los narcotraficantes de la presencia policial. No existen veredas, tampoco luminarias, la gente hace fuego en las esquinas. Así es como se vive en este Chile diferente. El robo con violencia es uno de los delitos que más se cometen en la comuna de La Pintana. Solo el año 2018 se registraron 1.419 ilícitos de esta categoría, casi el doble de los cometidos en Las Condes. Muchos corresponden al robo de automóviles. En la mayoría de los casos, los atracos se perpetran en otras comunas. Los antisociales utilizan el móvil para robar y tras cometer este segundo delito, regresan y abandonan los coches en sitios seriazos, incluso en la vía pública, tal como lo pudimos registrar. Bueno, esta es la intersección de Santa Rosa con Baldomero Lillo y acá la policía acaba de encontrar un vehículo que fue robado en la comuna de La Reina y fue abandonado en esta intersección. Tiene encargo por robo. Es acá donde vienen a dar algunos de los autos robados en portonazos y encerronas. Pero al margen de las estadísticas, la gran mayoría de las personas que viven en La Pintana es gente de esfuerzo y que, por supuesto, quieren fuera de sus calles y barrios a delincuentes y narcotraficantes. Nosotros somos gente de trabajo, la mayoría, el 99,9%, se los prometo, somos gente de trabajo. Que saquen a esa familia y a todas esas bandas que están haciéndonos daño, que nos tienen con depresión, que tienen a nuestros hijos enfermos, que nos tienen atemorizados, que la gente de las micros muchas veces no quieren entrar por lo mismo. Llegamos más tarde a nuestros trabajos. Bueno, el Castillo es un ejemplo de muchos barrios que están en una condición de exclusión, de violencia y de control territorial de narcotraficantes o de bandas delictuales. Por lo tanto, ahí la solución es básicamente integrar estos sectores trayendo de vuelta al Estado con servicios, con áreas verdes, con deporte, con recreación, conectar estos lugares. Por eso es tan importante la extensión que está haciendo en la red de metro, la línea a La Pintana, va a tener una estación en el Castillo y eso es fundamental, y también acción policial. Bueno, yo creo que este es un problema latinoamericano y mundial. La violencia se ha instalado. Latinoamérica hoy día es el continente de la violencia. 8 de las 10 ciudades con más homicidios en el mundo son de Latinoamérica. Y también tenemos 3 comunas en la región metropolitana, que son San Ramón, Santiago y Cerro Navia, que duplican la tasa de homicidios que hay en Latinoamérica, que ya es violenta y ya es el continente más violento. Entonces, aquí hay un problema que se está instalando la violencia y además asociada a las armas. Y cada arma que hay en Chile, esto comparado todas las cifras con la OCDE, ¿ya?, está involucrada en más homicidios que el promedio de los países de la OCDE. Por tanto, cada arma que está suelta en la calle es un arma potencialmente homicida. Delitos violentos muestran un alza sostenida en los últimos 3 años. Esto debido al aumento de los robos con intimidación. Sin embargo, los especialistas advierten que lo que más preocupa es el incremento de delitos graves, como homicidios y violaciones que generan mayor daño y sensación de inseguridad. Equiparar la asignación de recursos, aumentar el gasto para los sectores más vulnerables y distribuir mejor a las policías parecen ser el camino para que la lucha contra la delincuencia sea más pareja, más equitativa y situaciones como la ocurrida en la población Carol Ursúa de Puente Alto no se vuelvan a repetir.